Cuando escuchan la palabra innovación, ¿qué es lo que les viene a la mente? A nosotros en la universidad nos gusta un concepto interesante de este señor, Joseph Schumpeter. Creative destruction, dijo don Joseph, mi tocayo. Destrucción creativa. La innovación es la introducción en el mercado de un nuevo producto o proceso o la apertura de un nuevo mercado o descubrimiento de una nueva fuente de materias primas o productos intermedios, y me tomé el trabajo de señalar nuevo porque aparece 3 veces en esa definición de don Joseph, lo cual para él debe ser importante. Y la pregunta sería, ¿qué es nuevo? Otro gran innovador de este siglo, que en paz descanse, Steve Jobs, dijo una frase que quedó recogida en el libro de su biografía que hizo Walter Isaacson. Ellos, la gente de Xerox, no sabían lo que tenían. Nosotros lo vimos y sabíamos que era el futuro. Él se está refiriendo al ratón, al mouse, que no era nuevo, pero que él sabía que ese aparatito que Xerox había como dejado en el olvido era el futuro. Entonces la innovación no es solo algo nuevo, sino también tiene que ser descubierto por alguien que le dé esa utilidad y que pueda proyectarlo hacia el futuro. El mundo está lleno de grandes innovadores. Ahí hay 4 que son altamente admirados, cada uno en su ámbito. Y yo esta noche quiero atreverme a colocar uno más, don Carlos Federico Novela, a quien yo en lo personal lo coloco en esas grandes ligas de la innovación y de la empresarialidad. Porque don Carlos también fue un visionario en su momento, en su época, como todo, pero fue un visionario que superó a esos otros 4, porque no solo lo fue en el ámbito empresarial, sino también fue más allá y fue un visionario en el ámbito social y también en el ámbito medioambiental. Se puede decir que don Carlos se anticipó a los tiempos, se anticipó al futuro y fue un gran visionario. Me tomé la libertad de ir a buscar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española qué es un visionario. Y encontré una definición complicada, para serle sincero, pero es lo que es. Visionario: una persona que por su fantasía exaltada se figura y cree con facilidad cosas quiméricas. Dígame si no es complicada esta definición. Había otra segunda acepción que es el que se adelanta a su tiempo o que tiene visión de futuro. Está más fácil. Pero la primera me gustó más porque habla de una fantasía exaltada y cree con facilidad cosas quiméricas, cosas que no existen. Eso es un visionario. Ningún visionario tiene garantizado el éxito. De hecho, me tomé la libertad también de ir a buscar cuáles eran las razones por las cuales la mayoría de los startups fracasan. Y a pesar de que muchos de ellos, de estos startups, son fundadas por visionarios, tal vez el mercado no quiere el producto. Tal vez la empresa se queda sin caja o tal vez el visionario no tiene el equipo correcto. Pero por otra parte, también hay razones por las cuales ese visionario, ese innovador, tiene éxito. Y las 3 razones que más se mencionan es que tiene una fuerte visión y valores, que se puede adaptar e innova permanentemente y que tiene un liderazgo resiliente, que se recupera de los fracasos, pero una fuerte cultura empresarial. Mucho más fácil decirlo que hacerlo. Obvio, no tiene caja, quiebra. Obvio, no tiene el producto, quiebra. Obvio, no tiene el equipo, quiebra. Pero entonces, bueno, hay que buscar esas 3 cosas para tener éxito, pero no es suficiente. En el largo plazo, si queremos trascender, vamos a necesitar de esas 3 características. Entra don Carlos Novela al mundo, 1871. Hijo de una familia de inmigrantes italianos y alemanes. Y don Carlos nace en ese hogar y don Carlos crece en ese hogar junto a sus hermanos
Y se convierte en un joven que tiene un sueño, que tiene una visión. Quiere ser ingeniero, pero no hay escuela de ingeniería todavía en la Universidad de San Carlos. Pasarán unos 20 años para que él pueda ir a la universidad y no quiere esperar. Entonces, con ese gran entusiasmo que tiene, esa visión y la fuerza de querer hacer la realidad, sus padres hacen el sacrificio de enviarlo a estudiar a Europa, a Bélgica, a la Universidad de Lausanne, Ingeniería. Y estudiando ingeniería en Bélgica, descubre un material de construcción que era muy utilizado en Europa, pero era muy poco conocido en Guatemala, porque en Guatemala la gente construía y sigue construyendo aún todavía de adobe. Suelos arcillosos, elemento barato, abundante, un poquito de paja, se pone a secar y ahí están los ladrillos de adobe por todos lados. Y él dice, este material, este producto es el que quiere el mercado, me lo van a comprar y voy a tener caja y me voy a ir a buscar unos socios para poder tener el equipo correcto y sacar adelante mi visión y mi proyecto. Y con ese sueño, con esa visión, regresa a Guatemala y compra ese terreno. Actualmente la finca La Pedrera, en el norte de la ciudad de Guatemala, entre Chinautla y la zona 6, donde esas curvas de nivel que aparecen ahí quieren decir que hay una montaña y que como alguien está haciendo cal en ese lugar, debe haber piedra caliza. Así que sin mayor prospección de lo que sería hoy en día un geólogo que tiene que ir a hacer un montón de perforaciones y todo, don Carlos se tira al agua junto a unos socios y se tira al agua a hacer su planta de cal, porque no tiene dinero para otra cosa. Y ahí está don Carlos con su pipa, después lo van a ver con su puro, en lo que es el inicio de Cementos Progreso, 1899. Se tira al agua con esa visión y fracasa rotundamente. Porque ¿quién quiere cemento y concreto cuando es mucho más barato y accesible fabricar con adobe? Bueno, las ventas no van como él quería, quiere decir que el producto parece que no es el correcto, y como las ventas no van como él quería, quiere decir que el flujo de caja no es el correcto, y los socios pierden la fe y lo comienzan a abandonar, y él quiebra 2 veces, porque los nuevos socios que encuentra tampoco tienen la paciencia de poder esperar a que don Carlos sea exitoso, y él está, como diríamos hoy en día, con el agua hasta la nariz, a punto de que su visión desaparezca. Y como todas estas grandes historias épicas, don Carlos tiene un break, dirían los gringos. En el año de 1917, la Navidad de 1917, el 25 de diciembre de 1917 ocurre el terremoto que destruye la ciudad de Guatemala. Y sale don Carlos en su carreta a ver qué ha pasado. Regresa a los brazos de su esposa, doña María, y le dice, María, estamos salvados. Lo cual quería decir que todas las estructuras de concreto estaban de pie y las estructuras de adobe estaban como se ven en esa imagen. A partir de ese momento, la gente entendió qué cualidades tenía el producto, lo comenzó a adquirir, don Carlos tuvo su flujo de caja y ya no tuvo más socios. Salió adelante por sí solo. Y salió adelante, pero le faltaba un montón de cosas más. Le faltaba la pandemia, la segunda pandemia, la primera la pasamos en el 17, Progreso ha pasado la segunda ahora en el 2020. Le faltaba la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, el conflicto armado interno de Guatemala, los dictadores que querían quedarse con su empresa. Muchas cosas pasan en 125 años, no todas buenas. Pero don Carlos tenía un arma secreta que no tenían otros. Ahí podemos ver ya su planta de cemento. Finalmente ya no estaba haciendo cal, ahora estaba haciendo cemento y con eso podríamos construir y reconstruir la ciudad de Guatemala. Don Carlos dije que fue un visionario en el ámbito empresarial, social y medioambiental. Y este slide lo puse porque quiero reivindicar a Milton Friedman. Milton Friedman dijo que solo hay una responsabilidad social de los negocios y es utilizar los recursos para las actividades que generen utilidades. Y ahí dejaron de citar a Milton Friedman. Milton Friedman termina la frase diciendo, en tanto y cuanto
se mantenga uno dentro de las reglas del juego. El fin no justifica los medios. Y cuando uno le da sostenibilidad económica a su empresa, que es lo que Friedman nos está diciendo, entonces don Carlos puede pasar a hacer realidad su otra visión, su visión social y su visión medioambiental. La pudo hacer, como les digo, adelantándose a su tiempo, porque desde muy pronto en su empresa, en cuanto él la pudo sacar adelante, comenzó a ofrecer servicios de educación y servicios de salud a sus empleados y a sus familias. ¿Quién hace eso a principios del siglo XX? Y en los años 30, cuando tuvo que pasar la Gran Depresión, para no despedir a sus trabajadores, don Carlos puso a sembrar árboles en la parte norte del terreno que tenía, que hoy es un gran bosque que se llama el Tablón y que es uno de los grandes pulmones de la ciudad de Guatemala. Entonces, cuando atacan a don Milton, lo atacan injustamente porque sí, efectivamente, para poder hacer un negocio sostenible lo tenemos que hacer rentable. Y después el visionario puede concluir con sus otras visiones. En el caso de don Carlos, tratar bien a sus trabajadores, ofrecerles servicios que no se concebían en esos momentos en la historia de Guatemala y en muchos países del mundo, y tener un especial y particular interés por un medio ambiente donde hayan más árboles. Bueno, ese es el legado económico de don Carlos, pero tiene un legado más importante aún, del cual David nos habló un poco antes: su familia, el verdadero legado, el único legado que vale la pena dejar en este mundo, señores. Todo lo demás ayuda, pero donde verdaderamente se consolida el legado es con la familia que dejemos. Y más importante aún, con los valores que inculquemos en esa familia, y en ese sentido don Carlos sí era estricto. Y tuvo también la visión de poder formar una familia en la cual él le pudiera delegar no solo el negocio, sino que a través del negocio don Carlos dejara un legado que trasciende más de un siglo. Y ahí lo vemos con sus hijos, don Estuardo y don Enrique, que fueron la segunda generación que tomó las riendas del negocio, mientras sus hermanas se encargaban de la escuela y de la clínica. Una familia trabajando por hacer realidad la visión económica, social y medioambiental del fundador. ¿Cuáles son las razones que yo creo que han hecho a largo plazo exitoso a Progreso? Pues sí, efectivamente, tener una fuerte visión y unos fuertes valores, pero yo distribuyo esos valores en dos grupos: en los valores empresariales, pero sobre todo los valores familiares, que son los que hacemos que todos los 5,500 colaboradores distribuidos en 8 países nos refiramos a nosotros mismos como la familia Progreso, que tenemos un objetivo económico en común y un propósito trascendente en común, pero va más allá de eso. Y por supuesto tenemos que ser adaptables y practicar de lo que estamos hablando hoy, que es la innovación y un liderazgo resiliente para poder recuperarnos de las crisis que han venido y que van a venir. Y así entonces esa plantita que vimos de cal se convirtió posteriormente, a la vuelta de los años, en una otra fábrica en Sanarate, la planta de San Miguel en Sanarate, y después en una planta en San Juan Zacatepeques, la planta de San Gabriel, y después en una planta en Honduras, después en una planta en Belice, otra en Panamá, otra en Costa Rica y una en República Dominicana, con 2 centros de distribución en El Salvador y en Colombia. ¿Quién quiere una bolsa de cemento o un iPad o un comercio electrónico? ¿O quién quiere ir a Marte? ¿Quién está suficientemente loco como para poner una fantasía exaltada y que cree con facilidad cosas quiméricas? ¿Cómo queremos transformar el mundo como empresarios? ¿Con valor económico? Pero aquí les vengo a poner algunas fantasías quiméricas de por qué es posible también transformarlo con valor social y valor medioambiental, y tener esa visión que haga además, y gracias a eso, un negocio exitoso y que perdure en el tiempo. La forma como don Carlos nos enseñó a innovar es a través de pensar de esta manera: tener sueños y poder trabajar para esos sueños. Y esos sueños los
sostenemos sobre 4 patas que llamamos nuestra política de sostenibilidad. Ser el proveedor favorito, porque sin clientes no somos nadie, económicamente hablando. Ser un empleador preferido, porque basamos nuestro éxito en nuestra gente y en que nuestra gente comparta nuestros valores. Ser un ciudadano responsable, porque en las comunidades en donde operemos tenemos un alto impacto y lo que buscamos es que ese impacto sea positivo, como el que puede tener un buen vecino en cualquier vecindario. Y finalmente, ser un líder ambiental, porque sabemos que lo que estamos tomando es un legado, que lo estamos gestionando y nuestra misión es entregarlo mejor que como nosotros lo recibimos. Y eso debe también incluir el medio ambiente. Ser un empleador preferido, pues buscamos ambientes de trabajo excepcionales y seguros. Queremos que nuestra gente venga bien a trabajar y se vaya mejor. Y hay muchos ejemplos, pero quiero hacer uno particularmente especial. ¿Quién de ustedes cree que es una quimera que nosotros tengamos 0 muertes por accidentes de tránsito en Guatemala? Hoy en día es más probable que nosotros muramos por un accidente de tránsito en este país que por una muerte violenta con arma de fuego. Esa es la quimera que tenemos que vencer en Guatemala. Y entonces en Progreso, nosotros más o menos mal contados recorrimos 20 millones de kilómetros al año transportando nuestras materias primas y nuestros productos. Es decir, exponemos a nuestros trabajadores y a los trabajadores de nuestros proveedores al ambiente más peligroso que puede haber en el país. ¿Cómo podemos cumplir la quimera de que nadie fallezca en carretera? Bueno, siendo fieles a nuestros valores. Liderazgo genuino, comportamiento ético, solidaridad y compromiso con la sostenibilidad de la empresa. Por ahí comenzamos, trabajando en nuestra cultura y en nuestros valores para que a través de ese documento que recoge cómo don Carlos quería manejar sus negocios, que se llama Agenda de Liderazgo, seamos congruentes con la visión del fundador. Y por eso, ya que hay aquí muchos empresarios, mi invitación es a documentar su visión y a no permitir que la tradición oral les adultere algo que es para ustedes lo más importante que tienen, que es la visión de su negocio y de los sueños que quieren realizar. Antes de que eso pasara en Progreso, preferimos documentarlos y ponerlo en ese documento. Y teniendo ese documento, entonces podemos soñar, tener esa fantasía exaltada. 0 accidentes. La persona que ven ahí es el doctor Roberto Hermosilla, nuestro gerente de salud y seguridad ocupacional, y está en un simulador. Y los pilotos que manejan nuestra carga deben de pasar por ese simulador para que sea allí donde tengan los accidentes. Y como todo buen simulador, todos pierden el examen. Les ponen nieve. ¿Cuándo hay nevado en Guatemala? Les ponen lluvia, les ponen pilotos irresponsables, les ponen de todo, porque allí es donde hay que fracasar. Y el año pasado, 20 millones de kilómetros recorridos por nuestros pilotos, 0 fatalidades. Sí es posible cumplir una quimera. Sí es posible tener esas fantasías exaltadas y hacerlas realidad. Para poder ser el proveedor favorito, pues es que lo que pasa es que nadie se levanta pidiendo una bolsa de cemento, ¿no? Pero todo el mundo quiere poder tener una habitación adicional, una vivienda digna, y el producto debe de llenar las características que esperan del mismo, o sea, calidad, resistencia. Entonces hay que invertir en tecnología. ¿Cómo hacemos para poder darle a nuestros clientes el mayor respaldo posible y asumir un compromiso que sabemos que estamos dispuestos y capacitados para cumplir? Tecnología, innovación, pasar de esa fotografía que vimos ahí toda gacha a tecnología analógica y después a tecnología digital y después a inteligencia artificial, la cual ya está siendo incorporada en nuestros hornos de cemento en la planta de San Miguel. Parece el Star Trek ¿verdad? Parece el Enterprise, pero créanme que es extremadamente complejo producir 3 millones de toneladas de cemento con la misma calidad que nosotros podamos garantizar. Y también en los años 80, invertir en innovación, en tecnología a través de robótica, para que las muestras sean manejadas en menor tiempo y con mayor exactitud y estar seguros del control de calidad.
la inversión que ustedes hagan en tecnología es buena inversión, porque no podemos darnos el lujo de que una bolsa de cemento salga con mala calidad. Pero también se puede innovar y ayudar a nuestros clientes y ser su proveedor favorito cambiando la normativa. Y lo que ven acá es un módulo de vivienda urbana, un MUVI. El problema, no hay vivienda digna accesible en Guatemala. ¿Por qué? No sabíamos por qué, pero hicimos la reingeniería. Dijimos, bueno, ¿por qué no podemos hacer un edificio? Porque si es de 5 niveles tiene que tener elevador, la licencia de construcción, hay ciertos límites de parqueo, de jardines, de todo bonito, porque de buenas intenciones, ¿verdad? Es la cosa. Pero nadie puede pagar un apartamento tan bonito y la alternativa es vivir a las orillas de un barranco, en donde se suben 5 pisos, pero para subir y para bajar el barranco todos los días con los problemas de deslaves que hay en Guatemala. Y entonces dijimos, ¿y qué pasa si vamos con la Municipalidad de Guatemala y le pedimos permiso de hacer un edificio que no tenga jardín, que no tenga sótano, que no tenga elevador, que nos den un waiver de la licencia de construcción y que entonces la gente pueda pagar 2,000 quetzales al mes por no un alquiler, por el pago de su hipoteca? Y después de mucha negociación logramos hacerlo, el edificio fue un éxito y lo que ven ahí es al equipo que estaba conmigo pues visitando esta obra que estaba en construcción, que es un edificio en la zona 6 y hoy pues una sala como la que ven ahí representa un concepto innovador de vivienda digna que es open source para todos los constructores en Guatemala que quieran continuar con esa idea porque ya el reglamento de la municipalidad está cambiado. Ya podemos ahora hacer a través de la innovación regulatoria, que en realidad es más desregulación que innovación, pero bueno, todo se vale. Ya podemos contar, ya liberamos a los desarrolladores de Guatemala para que puedan construir vivienda digna. ¿Y qué va a pasar en el futuro si la gente ya no quiere ser albañil, si la gente está migrando mucho, ya no tenemos mano de obra? Esa fue la pregunta que nos hicimos cuando de repente alguien vino a proponerme que tuviéramos una impresora 3D. Es más, no una impresora 3D, la primera impresora 3D en Latinoamérica. Y entonces nos tiramos al agua, porque don Carlos se hubiera tirado al agua. Y construimos primero este módulo para experimentar con ese juguete diferentes infraestructuras que se puedan hacer y terminamos comiendo lo que cocinamos porque este es el edificio construido en 3D más grande de América Latina, tiene más o menos 500 metros cuadrados y tomó como 54 días efectivos, 154 horas efectivas construirlo. ¿Va a ser la solución para la vivienda en el futuro? No sabemos, estamos aprendiendo, pero es que así es la innovación. La innovación no es pegarle siempre todos a la primera como fue en los movies. En los movies sí cuando nos metimos al edificio dije, muchachos, ¿cuánto vamos a perder? Ganamos plata a la primera, entonces me emocioné con estamos aprendiendo todavía. Pero el conocimiento vale, la experiencia vale. Y lo más interesante es que la tinta la hacemos nosotros y ese conocimiento ya lo tenemos. Ahora estamos buscando cómo hacerlo comercialmente viable. El equipo de Mixto listo. Tiene el mismo problema. No hay mucha gente hoy en día en la construcción y debemos hacerla cada vez más ágil. Pues junto con la unidad de innovación nuestra, Progreso X, fueron a encontrar este startup que mide la temperatura de fraguado de determinados elementos y con eso pueden estimar si el concreto fraguó correctamente o no y por lo tanto pueden comenzar a construir más rápido. En el negocio de la construcción, el tiempo es el peor enemigo. Y si este instrumento a través de mi teléfono celular me está diciendo cómo se está comportando el elemento a la hora del fraguado, yo puedo rápidamente entonces tomar decisiones sobre la marcha y no tengo que esperar a que la muestra que mandé se vaya al laboratorio y me regrese la información. En tiempo real puedo saber qué está pasando en mi obra. Y ha sido tan interesante este experimento que ahora tenemos una unidad que se llama Condata, un concepto que se llama Condata, que es meter la inteligencia artificial a la construcción de edificios en Guatemala, porque la mano de obra va a ser cada vez más difícil de encontrarse. Y tenemos que ser el proveedor favorito de nuestros clientes o no hay sostenibilidad económica. Para el ámbito social es súper importante tener la licencia social. Esas eran cosas que don Carlos no tenía que lidiar con ellas, pero las tenía como un gran visionario en su visión. ¿Cómo podemos ser un buen vecino de la comunidad? Y entonces tomamos el ratón
y dijimos, este es el futuro. El futuro de la comunidad en San Juan Zacatepeques no va a ser depender del empleo de Cementos Progreso. Nosotros damos 500 empleos y hay 250,000 habitantes en el municipio. Tiene que ser por el lado de su desarrollo económico, pero ciertas prácticas ancestrales hacían que su producción de café fuera fatal y tenían que vender el café en cereza. Y entonces llegamos y dijimos, no podemos tener una planta del siglo XXI si las condiciones de vida de nuestros habitantes están en el siglo XVII. Tenemos que innovar y producir café es como el ratón para Xerox, ahí está, pero para esta comunidad es su principal fuente de ingreso. Los capacitamos, nos unimos con la Asociación Nacional del Café, les enseñamos a podar los árboles, a secar bien su café, a clasificarlo para que esté a denominación de origen, a que se organizaran tecnología de gerencia en cooperativas y entonces ahora ya pueden vender su café, ya lo pueden exportar también y pueden duplicar o triplicar el ingreso que tenían antes. Esa forma parte de la visión de un país próspero, que con ejemplos como esto y con los de Juanita, no son fantasías exaltadas, ni son quimeras. Pueden convertirse en realidad si tenemos esa visión. Pero también San Juan Zacatepeques es un gran productor de flores, nada más que las flores vienen contaminadas con heces y es imposible poder exportar una flor de esa manera porque el agua que utilizan es agua sucia. Y entonces entramos de nuevo, no a ser el papá de la comunidad, pero sí a desarrollar innovación para que ellos pudieran tener no solo viveros mejores, riego por goteo, sino ciertas otras técnicas que hacen que las flores se cultiven mejor. Y ahí está don Eduardo Rachón, sus 2 hijas, su esposa, que después de tener un vivero, ahora tiene 10 viveros y en la época de cosecha emplea a 70 personas. Gracias a eso, sus hijas pueden ir a la escuela. Y la siguiente generación de sus hijas estoy segura que van a estar aplicando inteligencia artificial a la producción de flores, si es que lo desean hacer. Con la comunidad no podemos soñar en tener un país sano, no podemos soñar a que se elimine la primera causa de muerte en Guatemala, que es enfermedades respiratorias, porque la mayoría de las personas viven en un rancho donde tienen un fuego abierto y están aspirando constantemente el humo, que causa ceguera, que causa quemaduras en los niños. En la comunidad se puede innovar y se puede poner una estufa, que trabajamos con una ONG que se llama Helps International y que capacitamos a las familias y que su premio después de haber capacitado es venderles subsidiadamente una estufa que no solo saca el humo del rancho, que es la principal causa de muerte en el país, sino que evita las quemaduras porque está aislado y reduce en 75% el consumo de leña, porque en Guatemala el 52% de la energía que se consume en el país no es eléctrica, es leña, y por eso es que la gente, por esa necesidad, está deforestando los bosques. Pisos de cemento, otra gran innovación, otro ratón que estaba escondido por ahí, pero si nosotros ponemos pisos de cemento en nuestras comunidades, eliminamos el 70% de las enfermedades gastrointestinales, respiratorias, de la piel, mejoramos la autoestima y el niño puede jugar en un piso, porque los niños juegan en el piso, más sano, menos expuesto a enfermedades. Y esta se le echó el equipo de comunicación que está aquí, felicitaciones, porque esta es la persona que les va a dar la conferencia el año entrante. Se llama Clara. ¿Quién lee un reporte de sostenibilidad? Aunque se lo manden en PDF al correo, mucha nadie lo lee. Y hay muchas cosas muy buenas que a nosotros nos interesaba que los medios conocieran sobre cómo nosotros le damos sostenibilidad al negocio. Y entonces el equipo de comunicación dijo, pongamos un avatar, entrenemos al avatar con inteligencia artificial y que sea el vocero del reporte de sostenibilidad. Es el primero que se hizo. Ese ratón ya existía en otros lados, pero no en Guate. Y ahora los periodistas están fascinados haciéndole todo tipo de preguntas a Clara y nos ha ido también con Clara, que ahora va a ser vocera de nuestro código de valores, ética y conducta. Y por eso es que estoy seguro que el año entrante Sara va a ser la que va a dar esta charla, no yo. Y en el medio ambiente, el principal problema de Guatemala no es el CO2, muchachos, lo siento. No gasten su tiempo creyendo que van a salvar el planeta porque andan en un vehículo eléctrico o porque se fueron a echar el colazo en bicicleta. Por otras razones está bien,
Pero hay 3 problemas graves medioambientales en el país. La disposición de desechos sólidos, o sea, la basura en los ríos. La contaminación del agua por heces, principalmente. Hablemos de agua. Hay que usar el agua de manera racional porque es un recurso escaso. Y entonces está fácil para nosotros. Nosotros no utilizamos agua en el proceso más que para enfriar la maquinaria. Y entonces el agua se cosecha del área industrial de la planta, se concentra en un reservorio y se utiliza como un radiador que usa agua para enfriar el equipo. Entonces seguimos el ciclo natural. Llueve, lo capturamos, se evapora, llueve, lo capturamos, se evapora, en lugar de utilizar el manto freático como nuestra principal fuente de agua. Ese es el reservorio en la planta de San Gabriel, en San Juan Zacatepeques. Y el agua, cuando uno va al baño, uno normalmente se olvida de lo que deja detrás. No los culpo, yo también. Pero en nuestras plantas, el agua se trata a través de un sistema que es natural y que se llama wetland. Se separan los sólidos, todos sabemos lo que son los sólidos, ¿verdad, muchacha? Pero esos sólidos tienen un buen uso como abono. Ya me acordé cuál es el tercero, la deforestación. Por eso es que el abono y la deforestación. El abono nos sirve para abono de arbolitos. Y el resto de los líquidos se vienen acá a un wetland donde ven esas plantas que están felices consumiendo el nitrógeno, consumiendo el fósforo y que crecen y que al final del proceso el agua sale limpia. No potable, hay que echarle cloro para hacerla potable, pero sale limpia, la podemos devolver al río, la podemos usar para riego, porque las plantas se encargaron de hacer el trabajo sucio. Requiere mantenimiento una vez al año, pero no utiliza ningún proceso químico, únicamente el proceso que la naturaleza nos ha dado. Y estamos ahí chequeando permanentemente la calidad del proceso. La reforestación es importante y la innovación en este caso es haber traído esta plantita, esta tecnología de unas algas que están ahí en Escandinavia y que sirven como el lugar en donde la raíz crece y crece fuerte para que el árbol se pegue, y además esas cajitas sirven para transportar más árboles por cada metro cuadrado, y por lo tanto ahora tenemos una forma innovadora de mostrarle a la comunidad cómo puede proteger el bosque, cómo puede tener una fuente estable de leña, porque los árboles hay que darles mantenimiento, hay que podarlos, hay que entresacarlos, y de esa manera con su estufita podemos soñar con la quimera o la fantasía exaltada de una Guatemala verde que haga honor a su nombre originalmente, el lugar de los árboles. Los desechos sólidos urbanos, el secreto mejor guardado es que el horno de cemento es un horno maravilloso, 1400 grados centígrados. Podemos, como ya lo hicimos, consumir 10,000 toneladas o más de desechos sólidos urbanos al año, 6,000 toneladas de líquidos peligrosos. Cuando uno le cambia al carro el aceite, ¿a dónde creen que va a parar ese aceite? Bueno, si nos lo llevan a nosotros, podemos quemarlo en los hornos y usar como combustible alterno. Y cuando el SAT hace una confiscación, no sabe qué hacer con la cosa, nos la lleva, y 700 toneladas de incautaciones se pueden consumir como combustible alterno en el horno. Sí se puede soñar con la quimera de ríos libres de plásticos, de basuras, sí se puede soñar con ríos libres de heces fecales, sí se puede soñar con una Guatemala más verde, más limpia, más sana. Y los empresarios tenemos un papel muy bueno que hacer. Y así, con la innovación económica, social y medioambiental, es que cumplimos nuestros primeros 125 años. Y el problema que tenemos es qué visión tenemos para los próximos 125 años. Pues la misma. Lo único que no va a cambiar ni en estos ni en los próximos 125 años son los valores que nos dejó nuestro fundador. Ejercer ese liderazgo genuino, ese comportamiento ético, practicar esa solidaridad y tener ese compromiso con la sostenibilidad de la empresa. Don Carlos solía salir por la planta y preguntarle a sus trabajadores, exaltarlos y decirles, se vale soñar, ¿cuál es tu sueño? Y esa es la pregunta que quiero dejar en cada uno de los emprendedores que estamos acá presentes. Se vale soñar, ¿cuál es tu visión? ¿Y cómo podemos convertir esa quimera en realidad y tener el éxito no solo económico, social y medioambiental, sino también familiar que logró el legado de don Carlos Federico Novela? Muchas gracias.